Estudio bíblico, la Trinidad Divina. La Trinidad Divina es un hecho revelado a través de la Escritura, pero más acentuadamente en el Nuevo Testamento. Y en realidad la palabra Trinidad no aparece en la palabra de Dios, pero sin embargo pienso que es la palabra más adecuada que se ha conseguido para definir este atributo de Dios, porque nuestro Dios es un Dios trino. O sea, nosotros somos trinos, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no quiere decir que sean tres dioses, sino que realmente nosotros con nuestra mente finita, nosotros no vamos a poder captar en su grandeza lo que significa la Trinidad de Dios o lo que la Trinidad de Dios es. Pero sin embargo es importante que nosotros entendamos de que Dios se nos manifiesta de una manera trina, o sea, en tres personas. Y realmente lo que tenemos es que ver la evidencia que aparece en la Escritura acerca de este hecho, más que entenderlo, porque nosotros realmente podemos entender las cosas que conocemos y quizás podemos tener una referencia de las cosas que conocemos para poder imaginarnos cosas que no conocemos. Ese es el propósito con que el Señor Jesucristo utilizó las parábolas. Utilizaba las cosas que conocemos para llevar nuestra mente, nuestra alma, nuestra imaginación a las cosas superiores que no conocemos. Podemos decir en cierta forma que la Trinidad Divina podemos compararlo en una manera salvando las distancias con el Sol. Por ejemplo, el Sol es el Padre, que es el principio de todo, o sea, es Dios Padre, pues. El Sol genera luz y de ahí genera calor también. Podemos decir que la luz es Jesucristo y que el calor del sol es el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que el sol aunque es un astro que está en el espacio, sin embargo tiene esas tres virtudes. Existe él por sí mismo como un astro y entonces él da la luz que nos ilumina y nos da el calor que nos calienta. Podemos verlo de una manera así para que nuestra mente pueda captar un poco de lo que eso es, porque pienso que no hay hombre que tenga la capacidad de comprender la Trinidad de Dios, de qué manera actúa. Si vamos a matemática, podemos decir que la matemática de Dios es la multiplicación, que es 1 por 1 por 1 viene siendo 1. Hay muchas maneras de explicarlo, pero solo es que tengamos el corazón abierto y tratar de comprender lo que la manera como Dios se nos reveló en la Escritura. Se nos revela como un Dios trino. Primeramente vamos a hablar del Padre. El Padre es la primera persona de la Trinidad y conseguimos diferentes textos en la Escritura donde nos habla de la existencia del Padre como una personalidad diferente a la de Jesucristo. Vemos por ejemplo en Mateo capítulo 3 versículos 16 al 17, dice así: Jesús, después de fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este texto podemos ver la manifestación de Dios en sus tres divinas personas. Vemos a Jesucristo que está siendo bautizado en las aguas. También vemos que el Espíritu Santo, como estaba profetizado, viene sobre él en forma de paloma. Se oyó la voz del cielo, una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos que el Padre está hablando del cielo, el Espíritu Santo está descendiendo como forma de paloma sobre Jesús y Jesús está siendo bautizado. Es realmente una manera preciosa como el Señor se nos revela sobre la Trinidad Divina. También podemos ver en Mateo 17, versículo de 1 al 15, dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Vemos aquí también cómo el Padre se manifiesta desde una nube de luz en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró y los discípulos pudieron ver su gloria. Entonces el Padre, como una personalidad diferente a la de Jesús, desde la nube le dice a los discípulos y le confirma: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto es el Padre manifestándose como parte de la Trinidad Divina. Es importante que nosotros, si el Señor se nos reveló de esta manera, es porque es importante que nosotros sepamos que Dios actúa en medio de nosotros como una Trinidad. Es parte de la sana doctrina. Vamos a ver en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos aquí a Jesús en el huerto de Getsemaní, orando antes de la crucifixión, y le está orando al Padre puesto de rodillas, o sea, está hablando con el Padre. Su Padre está en los cielos, y aparte de eso le dice: hágase tu voluntad, no la mía. O sea que hay una voluntad en el Padre diferente a la voluntad que hay en Jesús. Pero Jesús somete su voluntad a la voluntad del Padre y dice: hágase tu voluntad y no la mía. El Señor Jesucristo se humilla pidiéndole al Padre que se haga su voluntad. También conseguimos en Lucas capítulo 23, versículo 46, dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, el Señor Jesucristo está entregando su espíritu en la cruz del Calvario. O sea, el sacrificio ha sido llevado ya hasta el punto en donde el Señor Jesucristo muere. Él, en ese momento crucial, tan trascendente en la vida, el Señor Jesucristo encomienda su espíritu al Padre. Podemos ver claramente de que son dos personalidades diferentes, ¿ve? Pero la Biblia nos da a entender que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo son uno. Es un misterio. Nadie va a poder entenderlo hasta un día donde estemos en la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la personalidad del Hijo. El Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dice: el Hijo también es Dios. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, son tres personas que es en un solo Dios. Hay personas detractores de esta doctrina y dice que es un Dios con tres cabezas. Eso es una blasfemia que un día tendrán que dar cuenta, porque lo que estamos hablando son textos bíblicos que usted puede constatar que está escrito exactamente como lo estamos viendo. Y si la Biblia está así, yo creo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Al mismo tiempo podemos ver en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y esta agua de resplandeciente salía del trono de Dios y del Cordero. O sea que Jesucristo es Dios. Está en el mismo trono con el Padre. Entonces esto es para nosotros realmente algo sumamente importante conocerlo, porque nosotros no podemos negar la deidad de Dios, porque si nosotros negamos que Jesucristo es Dios, no somos salvos, porque forma parte de nuestra salvación que Cristo sea Dios. Cristo era Dios y era hombre al mismo tiempo. Un hecho muy importante lo vamos a conseguir en este texto que vamos a leer en Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 16. Dice así: está hablando del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, aquí vemos que Jesucristo realmente es Dios. Y Jesucristo dice aquí que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito no quiere decir que fue lo primero que fue creado, sino que está hablando de la primogenitura de la que habla en Israel, la tradición de Israel. El primogénito, porque el primogénito tiene todos los derechos sobre la creación. El primogénito es el que lo hereda todo, el que tiene la mayor herencia. Entonces está hablando que Jesucristo es el primogénito, viendo desde ese punto de vista. Y entonces, por él y para él y por medio de él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo le pertenece al Hijo. El Padre ha determinado que todas las cosas le pertenezcan al Hijo, porque Jesucristo es Dios y él es el heredero de todas las cosas, y él conquistó todas las cosas con su poder en la cruz del Calvario. Ahora también conseguimos en Colosenses capítulo 2 versículo 9 al 10, dice así: porque en él habita, está hablando de Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis en él completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, en Jesucristo habitó corporalmente y habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Es importante que nosotros entendamos y comprendamos que Jesucristo es Dios y es parte de la Trinidad divina, porque existe una Trinidad divina. Por otro lado, conseguimos la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hay una secta que dice que el Espíritu Santo es como una corriente, que el Espíritu Santo es como una fuerza, pero sin embargo la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza. Tiene todo el poder del universo, sí es cierto, pero no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona que razona, que habla, que toma decisiones, y eso lo podemos ver a través de las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 leemos lo siguiente: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que podemos ver en este texto que el Espíritu Santo escudriña las cosas de Dios, que el Espíritu conoce las cosas profundas de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto y tiene la voluntad o la acción de escudriñar lo profundo de Dios, y tiene el intelecto para saber las cosas profundas de Dios. Entonces el Espíritu Santo no es una electricidad, no es una fuerza. También conseguimos en Efesios capítulo 4 versículo 30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo todos los que creen en Jesucristo, y fuimos sellados con él, pero el Espíritu Santo lo podemos contristar. ¿Qué es contristar? Contristar es entristecer. ¿Ve? Entonces, si podemos contristar al Espíritu Santo, podemos entristecerlo. Entonces el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y si tiene sentimientos, ya no es una fuerza, sino el Espíritu Santo es una persona que viene siendo la tercera persona de la Trinidad. También conseguimos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 este texto que dice así: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí el texto está hablando sobre los dones del Espíritu Santo y está diciendo que todas las cosas las hace el Espíritu Santo y él reparte en particular a cada uno como él quiere. O sea, el Espíritu Santo reparte los dones como él quiere. Esto significa que el Espíritu Santo tiene una voluntad
decidir, para escoger a quién le va a dar un don y a quién le va a dar el otro don. Entonces, eso solamente lo puede hacer una persona. Eso es una característica de una persona: tener voluntad, tener emoción y tener intelecto. Pero también tiene la capacidad de enseñar. Vamos a ver lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, entonces el Espíritu Santo también tiene esta característica de que el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo oye, ¿verdad? Oye las cosas, y el Espíritu Santo nos las hace saber a nosotros y nos hace saber las profecías, lo que ha de venir. Entonces esto corrobora más todavía, más aún, de que el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar, y eso solamente es una característica que puede hacerlo una persona. Pero el Espíritu Santo también nos guía. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Entonces, y si nos guía es porque es una persona, es porque tiene un entendimiento, tiene un intelecto, tiene una capacidad. Y también el Espíritu Santo dirige a la iglesia y habla. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 29, conseguimos esta lectura que dice así: y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, el Espíritu Santo dirigió a Felipe hablándole y diciéndole que se acercara a un carro donde iba un eunuco para que le predicara la palabra. Entonces el Espíritu Santo dirige y el Espíritu Santo habla. Pienso que no debe de quedar duda en ninguno de nosotros cuando vemos estos textos bíblicos donde se nos revela esta característica del Espíritu Santo, el del Hijo y del Padre. No nos queda otro remedio que llegar a la conclusión que Dios es un Dios trino, que Dios tiene son tres personas en una manifestación de un Dios trino. Es importante que nosotros sepamos esto. Hay personas que dicen que sencillamente que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero eso no importa, porque solamente usamos la palabra para definir esa característica. Pero sí aparece en la palabra de Dios, como acabamos de ver muy claramente, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personalidades diferentes y que los tres son Dios. Este es un estudio muy sencillo, muy simple, solamente como para un comienzo en la vida espiritual. Este es el propósito de estos estudios. Espero que sea de bendición para todos.